tenido en este ciclo de webinars. Es muy satisfactorio ver cómo desde Placa se van consolidando estos espacios de intercambio técnico regional. Ah, y bueno, desde ya los dejamos invitados a seguir participando durante el resto del año. Esto no termina en julio, cuando realicemos el cierre del ciclo de webinars de riego. Sin adelantarme más, hoy también nos corresponde el tercer día de este ciclo, en donde vamos a abordar el tema de las nuevas tecnologías de riego tecnificado para la eficiencia hídrica en la agricultura, donde nos vamos a estar enfocando no solo en soluciones aplicadas para el uso más eficiente del agua en los sistemas agrícolas, eh, sino también en casos prácticos y en recomendaciones generales. Interesante también que la jornada de hoy coincida además con el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, 7 de junio, haciendo un guiño y también reafirmando el compromiso de Placa por fortalecer las capacidades técnicas de la región frente a los desafíos de la escasez hídrica, la degradación de los suelos y la resiliencia climática. Antes de comenzar, como siempre, algunas instrucciones generales. Por favor, les pedimos que mantengan sus micrófonos en silencio durante las presentaciones. Si tienen preguntas, pueden ir escribiéndolas en el chat en cualquier momento de las presentaciones y al final vamos a tener un espacio de intercambio con ustedes. Les recordamos también que la grabación de la actividad estará en el sitio web de Placa para que puedan revisarla. Estoy copiando el enlace en el chat. De momento están subidas las presentaciones tanto del día 1 como del día 2, pero les pido algo de paciencia con las grabaciones en video que estarán prontamente. Y bueno, antes de comenzar, quiero recordarles la dinámica de la constancia de participación. Esta iniciativa surgió bajo la idea de reconocer el compromiso de quienes están asistiendo activamente a este ciclo de webinars y es parte del esfuerzo por fidelizar y fortalecer la comunidad técnica de Plata. Bien, y para obtener esta constancia deben cumplir tres simples y básicos requisitos. El primero es participar en los 4 webinars de riego, ya sea, eh, y bueno, y mantenerse conectado al menos 60 minutos en cada sesión. Em, Esto lo vamos a estar corroborando nosotros con los registros de Zoom, así que pueden estar tranquilos por esa parte. Y finalmente les vamos a pedir completar un formulario de registro de asistencia, cual también aprovecho de pegar en el chat en estos momentos. Em, y bueno, para cualquier consulta pueden escribirnos al correo electrónico de la Secretaría de Plata, que también estarán viendo ahora en el chat. Y, y ya, iniciemos con la jornada. Eh, y hoy quisiera partir dándole la bienvenida a Alejandro Antúnez. Alejandro es investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INIA de Chile, del Centro Regional de La Platina. Es ingeniero agrónomo con mención en Ingeniería y Suelos por la Universidad de Chile. Cuenta también con un máster en Ingeniería de Regadío en España y es doctor en Engineering Systems por el Washington State University de Estados Unidos. Alejandro ya cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación aplicada y transferencia tecnológica en la gestión hídrica y ha estado liderando múltiples proyectos nacionales e internacionales. También ha publicado más de 20 artículos científicos y promovido la cooperación técnica entre instituciones públicas y privadas con organismos multilaterales. Además, también es docente de hidráulica y riego de la Universidad Mayor de Chile y participa en el programa de posgrado de gestión de agua. La presentación de Alejandro lleva por nombre Mejoramiento en la eficiencia de riego en la pequeña agricultura de la zona central de, de Chile. Alejandro, es un placer tenerte por acá. Cuando quieras, comparte tu pantalla y Perfecto, bueno, te aviso cuando falten 5 minutos. Adelante, por de favor. acuerdo. Muchas gracias, Felipe. Entonces, se ve ahí, ¿no es cierto? Sí, Sí, le falta pantalla completa perfecto. Un y segundo. Ahí. Ahí. De eh, acuerdo. ahí Perdona, sí. ahora sí. Bueno, mi presentación se va a enfocar en parte del trabajo que el INIA, Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, hacemos en beneficio de la eficiencia del riego en la pequeña agricultura. Comprenderán que no es mi objetivo
cubrir la totalidad de programas que tenemos nosotros, porque son varios y han sido sostenidos en el tiempo, pero me voy a enfocar en dos principales, que uno se refiere al mejoramiento de la eficiencia de riego superficial y el segundo, el mejoramiento de eficiencia de riego presurizado. Bueno, el Instituto de Investigación Agropecuaria en Chile está enfocado en su misión referida a la sostenibilidad del riego. Está enfocada en tres pilares fundamentales. Primero, la adaptación al cambio climático. Tenemos una geografía, un país muy sensible al cambio climático. Tenemos un clima seco, ¿no es cierto?, mediterráneo, con estación seca prolongada que se extiende de septiembre hasta mayo, es decir, tenemos 8 o 9 meses sin lluvia en el sector del territorio donde estamos trabajando. Por lo tanto, el cambio climático nos está golpeando fuertemente, agudizando estos ciclos de sequía. Para ello es fundamental, ¿no es cierto? Ha sido fundamental enfatizar la eficiencia del uso del agua. Hemos tenido una sequía prolongada desde el 2007, hasta el 2011, perdón, hasta el 2020-2021, eh, que se interrumpió levemente en los últimos 2 años, pero realmente ha sido muy fuerte esta baja de lluvia, lo que ha impulsado este interés por aumentar la eficiencia del uso de riego. Y la mayor parte de nuestras acciones están enfocadas a la agricultura familiar campesina y también con algunas derivadas al agricultor mediano también, que está poco resguardado por la transferencia tecnológica. Bueno, brevemente, el impacto climático en nuestra región, en la zona central de Chile, implica aumento de temperatura de 1,5 a 2,5 grados en las próximas décadas, ¿no es cierto? Y también disminuciones de precipitaciones que van a ser del orden de 10 al 20% en los próximos 20-30 años. La mayor parte del agua que se emplea en Chile, ¿no es cierto?, está para usos agropecuarios. Es decir, se estima que cerca del 80% del agua, 82% se destina al uso agrícola, 8% al agua potable, 7% al industrial y 3% al minero. Es decir, cuando tenemos sequía, el principal sector impactado va a ser sin duda el agropecuario, y por otro lado también tenemos una gran responsabilidad para usar bien ese recurso que la sociedad nos entrega para producción de alimentos. En relación a las eficiencias de aplicación para distintos sistemas de riego, es un poco interesante y también un poco paradójico, ¿no es cierto?, constatar que tenemos rangos de eficiencia, por ejemplo en goteo, que pueden llegar hasta el 95%. 90% es lo que solemos considerar como eficiencia de riego en Chile para el riego por goteo en la mayor parte de los casos. Sin embargo, este numerito que aparece como fijo por muchas normativas o formulación de proyectos, muchas veces no se alcanza y realmente estamos más cerca de un 65% o incluso menos en algunas situaciones. Por lo tanto, estos rangos de eficiencia son muy bonitos en la formalidad, pero tenemos que chequear que realmente se alcancen en la práctica por parte del agricultor. Uno de los principales esfuerzos nuestros en un primer comienzo, hace unos 10 años o 15 años, fue mejorar la eficiencia del riego superficial, pensando que nuestro país tenía cerca del 60-65% de la superficie regada por surcos o riego por tendido, es decir, sin ningún control, simplemente el agua se aplicaba en la superficie. Uno de nuestros primeros, los proyectos más emblemáticos, ¿no es cierto?, fue el mejoramiento del riego por surco, pensando que en Chile se hace riego por surco con pendiente, donde el agua va avanzando lentamente, parte de ella infiltra y parte de ella avanza. Entonces, que nos queda una cabecera con una percolación profunda, agua que va más allá de la zona de raíces, que arrastra nutrientes, principalmente nitrógeno, y también si es que nos excedemos en caudal, vamos arrastrando y erosionando partículas de suelo.
Acá tenemos algunas fotos lamentablemente muy reales de lo que ocurría y también ocurre en ciertos regantes de la región de O'Higgins. Esto queda a unos 50 kilómetros del sur de Santiago. Y tenemos riego por surco. Esto por surco entre comillas, porque finalmente el cultivo termina completamente inundado. Acá tenemos un diagnóstico donde hay baja utilización de caudales, bajo control de caudales y también escaso control de los tiempos de riego, escaso control del agua acá en cabecera. Entonces, esta situación la abordamos y la enfrentamos por medio del riego por surcos mediante pulsos, pero pensando que no solamente instalar esta válvula, ¿no es cierto?, que entrega pulsos de riego, donde entrega un sector y el otro lo mantiene cortado, y viceversa, va alternando el riego, ¿no es cierto?, entre los sectores, sino que también implica emparejamiento de suelo, control de caudales en cabecera y control de los tiempos de riego. Entonces tuvimos esta comparación y nos acercamos a agricultores donde le permitimos que siguiera regando en forma convencional y nosotros regamos mediante pulsos. Y claro, la imagen es muy contrastante, ¿no es cierto? Acá tenemos el maíz mucho más bajo, amarillo por la lixiviación de nitrógeno se está yendo de la zona de raíces y además contaminando el suelo y contaminando las napas freáticas, perdón. Y acá entonces obtuvimos mayor rendimiento y menor utilización de agua. Medimos la eficiencia en una y otra, en otro sistema. Entonces, bueno, si alguien aquí de los presentes quiere revisar más detalles acerca del riego por pulsos, tenemos un video que hemos subido a YouTube y que tiene varios cientos de visualizaciones o miles de visualizaciones, riego por pulsos INEA, donde explicamos de mejor manera este sistema de riego. No es un sistema de riego nuevo, esto en Estados Unidos se está haciendo hace más de 40 años, pero lo probamos en Chile y con mucho éxito en relación a la eficiencia de riego. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, el primer frente, ¿no es cierto?, empieza a avanzar lentamente y parte de esa agua infiltra y luego cortamos. Luego retoma el riego, encuentra un surco mojado, más impermeable, avanza, corta. Y así sucesivamente hasta terminar el mojamiento completo del surco. Y luego vienen riegos de remojo, donde permitimos que el agua llegue hasta el final, hasta la zona de raíces. Y con eso hemos logrado aumentar la eficiencia de aplicación. Acá tenemos eh, distintas experiencias en suelos franco-arenosos, franco-arcillosos, franco-limosos, donde aumentamos la eficiencia de aplicación del 32% convencional al 66%, en suelo franco-arcilloso de 23 a 52 y en suelo arcillo-limoso 12 riegos de 27 a 66%. El rendimiento también aumentó en todas las situaciones. Por lo tanto, en resumen, este sistema de riego lo pudimos demostrar con agricultores en cada uno de los eventos de riego, 10 riegos que tiene el cultivo, 7 riegos en suelo franco arcilloso y 12 riegos en franco arcillo limoso, y pudimos disminuir principalmente lo que se vio afectado fue la percolación profunda, ¿no es cierto? Y también la escorrentía. Entonces, de esta manera, nosotros podemos demostrar que regando mejor estamos disminuyendo la contaminación, la percolación de lixiviación de nitratos hacia la napa subterránea, ¿no es cierto? Aumentando el rendimiento y mejorando la eficiencia de aplicación. Bueno, y esto va unido a una serie de partes, ¿no es cierto? Componentes de la tecnología, no es una tecnología muy sofisticada, pero el emparejamiento de suelo debe ser primordial para instalar un sistema de riego por surco. Necesidad de nivelación, emparejamiento de suelo, logramos que las agencias de extensión, el Instituto de Investigación Agropecuaria, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, perdón, en Chile,
financiar o subvencionar aparte de este emparejamiento de suelo para los agricultores que se dedican a maíz. Control de caudales y tiempos de riego mediante el uso de mangas con compuertillas, esencial para esto. Entonces concluimos en algunas recomendaciones para el riego por surco. Habilitar el suelo, emparejamiento con estudio topográfico para lograr uniformidad, mejorar el control de agua en los surcos, evitar el anegamiento y pérdida de agua, regular y chequear el tiempo de riego para asegurar un buen riego, controlar la frecuencia de riego para que el cultivo no sufra estrés, evitar riegos frecuentes que saturan el perfil de suelo para evitar la pérdida de plantas por enfermedades de anegamientos, evitar la falta de agua que mejora el rendimiento, invertir en el riego por surco mediante nivelación, mangas o riego californiano móvil, tuberías móviles, invertir en control de riego mediante sensores de agua en el suelo y dedicar tiempo al riego. Eso fue lo que hicimos en riego superficial, riego por surco. Por otro lado, en cuanto al riego presurizado, identificamos algunos problemas. Bueno, en primer lugar, lo que les comentaba, la escasez del recurso hídrico. La tecnología es eficiente, una tubería, un riego bien diseñado, indudablemente es eficiente, pero no siempre se refleja en una mejora productiva. Esto es una alarma porque generalmente los especialistas en riego decimos, bueno, si cambiamos de surco a goteo, inmediatamente vamos a tener una mejora productiva. Y lamentablemente en pequeños agricultores no siempre constatábamos ese fenómeno. También hay diversidad sociocultural en los usuarios de la tecnología, no hay formación de recurso humano en riego a nivel local, es decir, de pronto el agricultor se ve enfrentado a un uso de un programador, por muy sencillo que sea, al uso, instalación, manejo y reparación de válvulas solenoides, por ejemplo, para el control de riego, y se ven totalmente sobrepasados para una mantención mínima. También falta un feedback con autoridades que toman decisiones. Es decir, Chile se ha caracterizado por subvencionar el riego presurizado desde hace décadas, ¿no es cierto? Pero a veces también tenemos que informarle exactamente qué es lo que está pasando con esos sistemas de riego que hemos instalado en terreno. Entonces, propusimos un sistema que fue amplio en nuestro país, es decir, actuamos desde la región de Atacama hasta la región del Ñuble, con más de 10 programas de transferencia en el terreno, ¿no es cierto? Y donde hicimos una lista de chequeo. Usamos una lista de semáforos, rojo, amarillo, verde, donde fuimos inspeccionando cada parte del sistema de riego, desde un tranque para acumulación de agua, sistema de bombas, filtros, inyección de fertilizantes, válvulas solenoides, programadores, tuberías secundarias, terciarias, laterales de riego, goteros, emisores. Todos esos sectores, todas esas partes las fuimos dividiendo y fuimos haciendo un chequeo agricultor por agricultor de manera de entregarle un semáforo rojo, verde, óptimo. Rojo, verde, amarillo, perdón. Si estaba crítico, es decir, ese sector, esa componente debemos cambiarla. Intermedio está ok, pero puede tener problemas. Y óptimo totalmente en verde. Las principales brechas o problemas identificados en el riego presurizado las agrupamos en tres categorías. Brechas de diseño, es decir, habían cosas mal, componentes mal escogidos, mal diseñados, tuberías de poco diámetro, por ejemplo, bombas insuficientes. Brechas de operación, es decir, el agricultor está regando, por ejemplo, con tiempos insuficientes. O brechas de mantención, es decir, aunque ese filtro haya estado muy bien seleccionado, con el tiempo fue mal mantenido y terminó inutilizable. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, pequeños agricultores con un sistema de tranque que está muy pobre en capacidad y también en revestimiento, ¿no es cierto? Entonces acá le dejamos una alerta no solamente al agricultor, sino que también a la gente de extensión que pueda priorizar la inversión de algún subsidio o préstamo para eh, mejorar esta componente. Bueno, entonces estuvimos chequeando los volúmenes de diseño de los tranques que tienen que estar en relación con la superficie regada y con la evapotranspiración del cultivo.
También hay algunas bombas que no necesariamente entregan la presión, llegan con la presión adecuada a los emisores. Por lo tanto, muchos sistemas tenían problemas de presión de bombeo adecuadas para los sistemas de riego. Inyección de fertilizante, un problema muy común en pequeños y medianos también agricultores. Muchos se cansan de la inyección lenta del Venturi, muchos quieren hacer las cosas rápido, eh, con los consecuentes problemas de taponamiento y salinización de la zona de raíces, ¿no es cierto? Y también algunos quieren inyectar antes de la bomba con un desgaste completo del sistema de bombeo. Entonces, también hay problemas en el manejo de esos sistemas. Dimensionamiento de sistemas de filtraje. En muchos sistemas encontramos que los filtros quedaban chicos para el tipo de impureza que necesitábamos retener. Los sistemas de filtraje quedaban pequeños, ¿no es cierto? Y no se limpiaban con la periodicidad adecuada. También hay problemas, sobre todo en autoconstrucciones. Hay agricultores que van ampliando su sistema de riego y empiezan a ahorrar en diámetros de tubería y al disminuir el diámetro de tubería llegamos con menos presión a los emisores de riego. Entonces también mediante un chequeo rápido pudimos determinar si el dimensionamiento de las tuberías estaba correcto o estaba muy por debajo de lo necesario. También en Chile hay sistemas fotovoltaicos que deben ser chequeados en forma independiente en cuanto a su autonomía, en cuanto a su generación, en cuanto a su adaptabilidad a la zona en que están operando. Hay sistemas fotovoltaicos que necesariamente necesitan una red de baterías, ¿no es cierto? Un sistema de baterías que almacene esa energía captada por los paneles fotovoltaicos. Sin esas baterías sería bastante ilusorio pensar que los paneles son autónomos para el sistema de riego. También hay brechas de operación, por ejemplo, tiempos de riego donde están mal calculados en una base teórica. El agricultor no tiene una base teórica para tratar de empezar con una primera iteración con sus tiempos de riego y por lo tanto, a partir de ese registro, no puede mejorar su programación. Nosotros en Chile tenemos una red de estaciones agrometeorológicas que nos permite apoyarnos en relación a la evapotranspiración del cultivo de referencia y creo que esa es una herramienta que está disponible, completamente disponible, pero está todavía subutilizada por los productores para la programación de sus sistemas de riego. Y por último, sensores para la programación de riego. Indudablemente que los sensores llegaron para quedarse y tenemos que tomar decisiones basadas en estos sensores de programación de riego. Su utilización por parte de los pequeños agricultores todavía está muy retrasada, pero es un objetivo, ¿no es cierto?, que tenemos, que está creciendo en el tiempo conforme empieza, ¿no es cierto?, a capacitarse el productor con estos sistemas de riego. También muchos pequeños productores reciben un sistema de riego muy bien diseñado y comienzan a ampliarlo, a modificarlo, a quitarle partes o agregarle otras que implican, ¿no es cierto?, una baja, ¿no es cierto?, en la eficiencia del sistema. Remoción de componentes de diseño, remueven válvulas cuando no funcionan, filtros cuando se tapan, entre otras cosas que evidentemente son erróneas desde el punto de vista tecnológico. Tranque, ahí tenemos un tranque, ¿no es cierto?, que le falta evidentemente decantación, limpieza de esas algas, ¿no es cierto?, filtración del agua de riego y seguramente eliminación y control de las algas. Filtros completamente tapados también son algunos de los problemas eh, cotidianos. Y también limpieza de los sistemas de conducción y distribución, este despiche, abrir los laterales de riego para que salga todo el material de arcilla y limos finos que no ha sido retenido por los filtros. Es poco corriente que los pequeños agricultores lo realicen. Entonces, en resumen, el mejoramiento del riego en la agricultura
campesina, familiar campesino en la zona central de Chile necesita optimizar la adopción de los sistemas de riego tecnificados. Debemos enfrentar el cambio climático con un enfoque tecnológico adecuado, apoyar con capacitación los sistemas de autoconstrucción de riego. Hoy día hay mucha autoconstrucción, los agricultores ya visualizan y entienden las partes de un sistema de riego, pero necesitamos apoyarlo en la elección de los componentes que sean óptimas para sus sistemas de riego. Muchas gracias. Muchas ¿Te gracias, parece? Alejandro, por esta exposición con información tan aplicada, ¿cierto? Y con análisis comparativos que resultan, pienso, muy interesantes. Eh, no, y también por este repaso que hiciste sobre las técnicas de riego, como el riego por pulso. Si puedes, nos compartes esos videos que comentaste en el chat. Yo creo Lo dejo en que el pueden chat. ser de mucho interés. Sí. Perfecto. Y bueno, también por enfocarla en la realidad productiva de la agricultura chilena. Muy interesante. Gracias por invitarme. Bueno, no hay de qué. Muchas gracias. Y bueno, Alejandro, podríamos seguir después la ronda de preguntas, pero mientras tanto nos gustaría continuar con Asdrúbal Farías. El señor Farías Ramírez es ingeniero agrícola e hidrólogo que cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional en la región. Fue profesor asociado a la Universidad Central de Venezuela, ha dictado cursos de riego, drenaje y hidrología, y ha estado trabajando también en consultoría y en ventas también de sistemas de riego. Actualmente es mentor del programa MBA, espero haberlo dicho bien, del PCG Empecé ya. y PCG, y colabora con el Laboratorio de Hidrología Ambiental, el LAVA de Brasil, enfocándose en Buenas soluciones tardes. innovadoras para el riego y el drenaje. Eso. Bueno, Asdrúbal, ahí veo que Mercy está compartiendo tu pantalla. Por favor, adelante, cuando quieras. Te aviso Bueno, cuando falte poquito tiempo. Adelante, ok, bienvenido. muchas gracias y buenas tardes a todos. Un saludo. Agradecido por la invitación, a Plataforma Placa y a la FAO por esta oportunidad de compartir con ustedes una pincelada de las tecnologías de riego tecnificado, porque por el tiempo no nos vamos a profundar mucho, solamente voy a dar un panorama de ese asunto. Complementando lo que ya colocó Alejandro, Alejandro, eso no pasa no solo en Chile, pasa, ya lo vi en Venezuela, lo vi aquí en Brasil. Esos problemas que tú presentaste son comunes en el campo. Bueno, Mercy, por favor. Ok, entonces hoy vamos a discutir eso aquí, una pequeña introducción. Vamos a hablar cómo es el contexto del riego en esa agricultura 4.0 o agricultura digital o agricultura de precisión. Tiene varios términos ahí, yo considero el más simple. El Internet de las Cosas. Voy a hablar un poco de cómo es el panorama aquí en Brasil, como rápidamente. ¿Cómo sería implementar ese riego tecnificado en una unidad de producción? ¿Cuáles son los desafíos que estamos enfrentando? Y algunos comentarios finales para concluir. Merci, por favor. Entonces, en contexto global, ya todos sabemos que la tendencia de crecimiento de la población va a llegar al 2050, según estimativas, a casi 10 billones de personas, 9.7 millones. Se sabe que en media en el mundo el mayor consumidor de agua es la agricultura, que aproximadamente 70%. Y además tenemos regiones que están localizadas en locales con problemas de escasez hídrico, lo que impacta lo que impacta en la economía, lo que impacta en crisis sociales, crisis migratorias, etcétera. Si a todo eso le sumamos el cambio climático, agrava aún más la escasez hídrica y aumenta más la presión sobre un uso eficiente y eficaz del agua. Merci, por favor. Además de eso, tenemos el compromiso adquirido por varias naciones en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, específicamente en lo referente al agua, con el objetivo ODS 2, que es reducción del hambre, hambre cero, el objetivo número 6, que es agua limpia y saneamiento, y el objetivo 13, que es esa adaptación al cambio climático, esa resiliencia delante del cambio climático, ese ambiente que está cambiando. Por favor, Messi. Entonces, todo eso se encaja en el modelo de gestión del uso del agua, porque el modelo de gestión del uso del agua va más allá de las fronteras o de los límites de la unidad de producción
y engloba y se permea pues, a través de la planificación, distribución, desarrollo, políticas del entorno, políticas del Estado, políticas de las naciones que impactan en el uso eficiente del agua. Merci, por favor. Entonces ahí viene el concepto de agricultura digital o agricultura 4.0 o agricultura de precisión, que no es más que incorporar conceptos y tecnologías que fueron usadas en lo que se conoce como la industria 4.0, que es la Internet de las Cosas, Big Data, la inteligencia artificial, para, en el caso del riego, optimizar el uso del agua y adaptar las necesidades de riego a las condiciones específicas de la parcela, del cultivo y del suelo. Ese riego puede ser denominado riego 4.0, riego inteligente, riego de precisión, se fundamenta en dos pilares, el pilar de eficacia y el pilar de eficiencia. Con la eficacia es determinar cuándo regar según la demanda del cultivo y la eficiencia aplicar el volumen necesario y no más que eso. Por favor, merci. Estoy un poquito acelerado por el tiempo. Bueno, los beneficios que nos trae el riego 4.0 o el riego de precisión. Si nosotros estamos usando menos volumen de agua, vamos a tener una mayor sostenibilidad y conservación del recurso hídrico. Vamos a poder tener un mayor control sobre la producción a través de la fertilización. Eh, un foco en la eficiencia, y ahí yo me apoyo en lo que presentó Alejandro, es muy importante esa preocupación con la eficiencia del uso del agua, la eficiencia de los sistemas de riego, porque si yo aplico un agua de forma eficiente, voy a disminuir el uso de energía y con eso voy a disminuir los costos de producción, aumentando los beneficios para el agricultor. Como yo voy a estar con posibilidad de monitorar el campo en tiempo real, yo me puedo adaptar a los cambios climáticos y a los cambios en tiempo real que están pasando durante el cultivo. Por favor, Messi. Como Alejandro colocó, muy bien colocado, los sensores llegaron para quedarse y los sensores, tenemos una amplia gama de sensores, varios tipos de sensores. Básicamente yo separé sensores de humedad del suelo y sensores climáticos. Básicamente son los principales sensores que tenemos en el campo. Y dentro de los sensores de humedad del suelo tenemos varios. Yo aquí coloqué el TDR porque yo lo usé y aquí una experiencia que yo hice aquí en Brasil usando un TDR. Lo importante de los sensores, personas, es la calibración. Por favor, calibración. No es el hecho de que yo compre un sensor que el vendedor me dice que es una maravilla, que él va a medir la humedad en tiempo real y va a soltar un número y ese número es realmente verídico. Yo tengo que calibrar el sensor antes de instalarlo. Por favor, merci. Obviamente las estaciones meteorológicas, y aquí también mi esposa aquí mostrando una estación meteorológica aquí en un experimento que hicimos aquí en Brasil. Ese es un elemento básico para el riego de precisión, porque ella nos va a permitir tener los datos de evapotranspiración en tiempo real de la región o del área o de la parcela y también sirve, depende del tipo de estación meteorológica, si se puede conectar en red, yo puedo tener la información distribuida y apoyar en sistemas de alerta temprana para orientar a una región o una cooperativa, a un conjunto de productores en lo referente al frente a la escasez hídrica, riesgos climáticos, riesgos de sequía, de frentes frías, etc. Sí, por favor. Hoy en día está de moda o los drones, ¿no? Porque comenzaron con un uso militar y ya está un uso masificado de drones. Y la parte de teledetección, que es el uso de satélites. Básicamente, esa tecnología se basa en el procesamiento de imágenes a través de cámaras, sean espectrales, multiespectrales y preespectrales. Y lo que se usa básicamente es la marca térmica, temperatura, los cultivos estresados, ellos tienen reflejan una marca térmica diferente a un cultivo bien regado. Aquí yo presento un ejemplo que lo hicimos aquí en Brasil, de un cultivo autóctono aquí, una planta nativa de aquí de Brasil, que hicimos esa con cámaras con infrarrojo y pudimos tener manejos diferentes de riego e identificar cómo estaba el crecimiento de esa planta y el estrés hídrico de esa planta a través de la imagen térmica. Merci, por favor, la siguiente.
todo ese, el sensor no se comunica solo ni no presenta el resultado del valor solo. Él necesita un software, él necesita una plataforma que colecte ese dato, lo transforme en un parámetro palatable, es un parámetro que yo consiga utilizar, y para eso están las plataformas o el grupo de software que necesitamos utilizar. Además de esos programas, también tenemos programas de modelación de cultivos, entre los cuales los más comunes en usar con crecimiento de plantas y la parte de recursos hídricos es el DISAN y el ACSIM. Por ejemplo, participé aquí en un trabajo de modelación de caña de azúcar en Latinoamérica, financiado por la Unión Europea, donde comparamos varios modelos de simulación y entre el más usado fue el DISAN. Además de esos programas de simulación de crecimiento que permiten determinar qué cultivo, qué genética de cultivo yo puedo sembrar en mi parcela, también tengo que tener una plataforma de gestión y análisis de los datos que están generando los sensores, de comunicación de esos datos de los sensores y de presentación de los datos de esos sensores. O sea, no es solamente el sensor que me va a dar un riego de 4.0, un riego de precisión, es un conjunto de herramientas, por eso se llama una plataforma de software que tiene que permitir que ese dato se transporte de la parcela hasta el usuario y el usuario consiga transmitir desde el usuario hasta el controlador, sea una válvula, sea una bomba, sea un equipo de riego, etc. Merci, por favor. Generalmente lo que se está usando comúnmente es la comunicación inalámbrica de los sensores con las estaciones de control o los sistemas de control. Esto debido obviamente, si ya los sensores inalámbricos ya en ciertas partes, en ciertas unidades de producción ya son un problema porque el productor se olvida dónde está el sensor y le pasa el tractor por encima o instala mal el sensor y él no sabe, pierde el control del sensor, no sabe si el sensor está funcionando bien, si está arrojando un dato válido o inválido. Imagínense eso con un poco de cables. Entonces, para facilitar, y aparte son más baratos, se está utilizando mucho la red inalámbrica que reducen un costo tanto en la instalación como en el mantenimiento y permiten, obviamente, un monitoramiento en tiempo real de lo que está sucediendo y facilitan la integración con la nube, o sea, con nuestro sistema externo de almacenamiento de datos. Merci, por favor. Ahí viene lo que sería la base de la agricultura de precisión o la agricultura 4.0, que también permea para el riego, como Internet de las Cosas, que no es más que interconectar dispositivos, que son objetos, pueden ser sensores, pueden ser un pivot, puede ser una estación meteorológica, todo ese conjunto de dispositivos, conectarlos, que se comuniquen y que se comuniquen con una central de control. Entonces, la característica principal de Internet de las Cosas es que ella es heterogénea de sí. ¿Por qué? Porque existe una variedad de dispositivos y sensores que están conectados en red. Ella permite cambios dinámicos porque cada sensor, cada dispositivo puede cambiar su parámetro, su valor en tiempo real y permite la escalabilidad, aumentar el tamaño de la red. Porque como es heterogénea, yo puedo ir incorporando o desincorporando sensores, equipos dentro de esa red, dentro de esa malla de control. Siguiente, por favor, Merci. Entonces, principalmente, ¿cómo es un sistema cuál es la estructura de un sistema de Internet de las Cosas aplicado para el riego? Voy a tener un sistema de control que puede ser un computador o puede ser la nube. Generalmente se opta por tener un computador en la unidad de producción y ese computador es el que se conecta con la nube. Yo voy a tener del otro lado de la punta, voy a tener el usuario y el usuario va a usar un aplicativo, un teléfono celular, un aplicativo móvil, o donde él va a tener un dashboard donde va a mostrar resultados de análisis de datos. Y obviamente la red de sensores inalámbricos instalados en campo. Merci, por favor, siguiente. Ahí entra lo que está ahora de moda, que es la inteligencia artificial, que no es más que aplicar análisis profundo estadístico a los métodos de riego. Por favor, merci, por favor, la siguiente.
Entonces, la inteligencia artificial se fundamenta en procedimientos estadísticos como aprendizaje de máquina o aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, la lógica difusa y el sistema de expertos. Un detalle importante en la inteligencia artificial, necesita datos históricos, necesita un volumen de datos para ella conseguir simular y ella conseguir aprender. Yo no consigo de nada decir, yo voy a colocar un sistema de inteligencia artificial aquí en esta unidad de producción si no tengo datos históricos, no tengo suficientes datos para ella conseguir simular y aprender encima de esos datos y conseguir predecir lo que podría pasar. La siguiente, por favor. Ahora voy a entrar un poco en el caso de Brasil. Brasil no es solamente Copa del Mundo. Brasil tiene un clima heterogéneo. No, vamos a quitar un poco el paradigma del Amazonas, que Brasil es muy húmedo. Si ustedes observan ese mapa, la parte azul es lo húmedo y ya tenemos un amarillo y un naranja. O sea, la mayor parte de Brasil y hasta un extremo de Brasil es semiárido, lo que justifica el uso del riego en este país. Y por otro lado, la agricultura brasilera, el sector agricultura representa aproximadamente un 23% del Producto Interno Bruto de Brasil. Siguiente, por favor, Mercy. Entonces, la agricultura, el área regada en Brasil ha crecido casi 3 veces en los últimos años, un crecimiento exponencial. Mercy, por favor, la siguiente. Y cuando vemos en la distribución de los sistemas de riego que predominan aquí en Brasil, son presurizados. Específicamente, riego por pivot central, que son riegos de grandes áreas, y riegos localizados, riego por goteo. Principalmente los cultivos regados, como podemos ver en el segundo gráfico, son cereales y caña de azúcar, totalizando aproximadamente 8.2, no hay problema, millones de hectáreas regadas aquí en Brasil. Puede pasar el siguiente, no hay problema. Ya está aquí. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones futuras para Brasil? ¿Cuál es el crecimiento de esa área regada? Ya aquí, por cierto, estos datos que estoy mostrando son de la Agencia Nacional de Aguas de Brasil. Están disponibles, están libres, están online a través del Atlas de Riego, que ellos hicieron un levantamiento y presentaron todos estos datos. Yo dejé el link ahí también para que cualquiera que quisiera pudiera consultarlo. Entonces, ¿cuál es la proyección en el año 2040? En el 2040 se proyecta que el área regada se aumente aproximadamente 50% más, pasando de 8.2 millones de hectáreas actualmente a 12.4 millones de hectáreas en el 2040. Y ya ellos tienen localizados los polos de riego donde va a ocurrir esa expansión del riego. ¿Puede pasar a la siguiente, Mercedes, por favor? Eso con relación al panorama riego. Ahora, el panorama innovación. ¿Cómo está la innovación aquí en Brasil? Básicamente yo dividí la parte, un actor principal en la parte pública, que es Embrapa, que es el Instituto de Investigaciones Brasilero. Y dentro de Embrapa, ellos han producido sensores, han hecho muchos proyectos, muchas investigaciones. Yo quise destacar dos proyectos que yo considero interesantes. Por un lado, la plataforma Irriga Fácil, que dejé ahí el link para quien quisiera entrar, entra, que es una plataforma, una app gratuito para que el agricultor haga su manejo del riego, su calendario del riego. Obviamente, él tiene que registrarse, tiene que hacer un registro previo para él tener este acceso a ese aplicativo. Pero es gratuito y el agricultor puede acompañar puede hacer su manejo de riego. Él tiene que, obviamente, en un aplicativo, tiene que cargar sus datos de suelo, cultivo, un conjunto de datos y él hace la programación del riego. Por otro lado, otro proyecto que conseguí interesante compartir con ustedes fue el Cosmi Swamp, que terminó el año pasado, que fue un proyecto que se hizo entre la Embrapa y apoyo de la Comunidad Europea, Comunidad Económica Europea, donde se usaron sensores de rayos cósmicos para medir los neutrones en el suelo y con eso determinar el nivel de humedad. Es una forma indirecta de medición de la humedad del suelo. La ventaja es que abarca mayor superficie. Un sensor puede abarcar entre 100 a 200 metros de radio.
Y el SWAMP es una plataforma que ellos desarrollaron eh, con inteligencia artificial y Internet de las cosas. Entonces tenemos ese lado público. Del otro lado tenemos la iniciativa privada. A través de la ley de Internet de las Cosas que se publicó aquí en Brasil en el año 2020, el Estado ha estado incentivando la innovación en la parte de Internet de las Cosas en todas las áreas, en la industria, en la parte de comercio y la agricultura no quedó por fuera, tanto que se estima que las empresas de innovación en la área agrícola han crecido más del 75% en los últimos años, que son las agritech. Y en ese universo, en ese ecosistema, yo coloqué algunas que destacan entre las clásicas fabricantes de riego, de equipos de riego, hasta nuevas empresas de startup, se llaman, que existen muchas. Existen también muchos polos de innovación aquí en Brasil. Yo estoy localizado aquí en uno de los polos, en Piracicaba, uno de los principales polos de este país de innovación. ¿Puede pasar a la siguiente, Merci? Ahora bien, ¿cómo llevamos eso al campo? ¿Cómo llevamos la innovación al campo? Básicamente, tenemos que partir de lo que tenemos. Tenemos que hacer un diagnóstico, dividimos la parcela o la unidad de producción en parcelas de homogéneas o más homogéneo posible, que son zonas de manejo. Ahí colocamos la instalación de los sensores, comenzamos el monitoreamiento y el control y evaluamos. Y esto es un ciclo, esto no para. Evaluamos porque puede ser que un sensor dio un problema, puede ser que una zona de manejo que yo determiné no sea ese tamaño, tengo que aumentar, tengo que disminuir. Esto es un ciclo. ¿Puede pasar a la siguiente, Merci, por favor? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos al aplicar las tecnologías en el riego? Tenemos básicamente tres desafíos, que son los altos costos de la tecnología, la infraestructura limitada. Cuando hablo de infraestructura, estoy hablando de energía y la parte de conexión, de comunicación y los conocimientos técnicos, no tan solo del agricultor, sino también del técnico. Porque ahora el técnico de riego, aparte de saber hidráulica, hidrología, física de suelo, también tiene que saber electrónica, tiene que saber de computación. Entonces es un desafío que se presenta al agricultor y también a la parte académica. ¿Puedo pasar a la siguiente, por favor, Mercy? Entonces, llegamos aquí a los comentarios finales. Eh, Como comenté, existe una ínfima cantidad de tecnología disponible en el mercado. El hecho de yo comprar una tecnología no quiere decir que yo sea, yo estoy aplicando un riesgo de precisión con el hecho de yo instalar un sensor. Tengo que saber instalar el sensor, tengo que calibrar el sensor y tengo que saber qué datos está reportando el sensor. Si él lo reporta en la unidad que yo quiero, en la frecuencia que yo quiero y qué yo puedo hacer con ese dato. Cómo yo transformo ese dato en un parámetro que yo lo puedo utilizar. Por otro lado, tenemos una realidad contrastante. Tenemos, por ejemplo, grandes productores que tienen acceso a la tecnología y que ya están dominando la agricultura 4.0 y ya están pensando en la agricultura 5.0. Pero por otro lado, tenemos una inmensa mayoría de pequeños agricultores que tienen dificultades para el acceso a la tecnología, para dominar, manosear esa tecnología, lo que está creando una separación entre los agricultores que tienen acceso y facilidades para la tecnología y aquellos que quedan marginados por no tener acceso y no tener condiciones para adaptarse a esas nuevas tecnologías. Sí, por favor. Bueno, eso era todo es lo que le quería presentar hoy. Muchísimas gracias más una vez por la invitación. Paso a la palabra a Felipe. ¿Está por ahí? Aquí estamos, Adroal. Muchísimas gracias por este recorrido sobre el riego 4.0, que yo creo que fue mucho más que una pincelada. Y por integrarlo también con tecnologías como los sensores, la teledetección, inteligencia artificial, drones, todo eso que se comenta tanto hoy en día. Ha sido también de verdad que ilustrativo ver cómo el Internet de las Cosas, este famoso IoT, eh, ya se está normando, por ejemplo, por ley en Brasil. Y también por comentar que el aprendizaje automático y la digitalización ya está transformando el manejo de riesgos eh, en la práctica de los agricultores del país. Esperemos que esas medidas se potencien o permitan decisiones más eficientes y oportunas sobre riego. Y de nuevo, gracias a ti por la participación.
Vamos a pasar a la tercera y última presentación del día de hoy. Quiero saludar, darle la bienvenida a Jan van Morfort. El colega Jan es ingeniero de riego por la Universidad de Wageningen, de Países Bajos, perdón si lo pronuncio mal. Cuenta con un MBA de la Universidad de Negocios de Hilversum y ya tiene más de 35 años de experiencia internacional en el desarrollo de sistemas de mercado y gestión de programas de innovación tecnológica para el desarrollo, con trabajos alrededor del mundo, en toda América Latina, África, Europa, Oriente Medio. Actualmente se está desempeñando como especialista UEFE, el nexo entre agua, energía, alimentos y ecosistemas, acá en la FAO, en la Oficina de América Latina y el Caribe, donde analiza y sistematiza prácticas escalables de uso de energías renovables y aguas residuales para el regadío. Jan, estamos viendo tu presentación en pantalla. Muchísimas gracias y te aviso cuando queden un par de minutos para terminar. Adelante. Muchas gracias. Buenos días todos. Mi presentación va a hablar sobre el uso de energía renovable en sistemas de agricultura regada y noto que muchas de las perspectivas prácticas y estrategias que yo voy a compartir ya fueron tocados por los colegas que hablaron antes de mí. Mi nombre es Jan van Montfort, soy holandés y trabajo como especialista en el nexo entre agua, energía, alimentos y ecosistemas en la oficina de América Latina de la FAO. Y la idea de mi trabajo es que voy identificando buenas prácticas para después dar recomendaciones cómo esas prácticas podrían ser escaladas y adaptadas masivamente por los agricultores en América Latina y también en otras partes del mundo. Mi charla tiene 5 tópicos. Primero les voy a hablar un poco sobre el estado del arte. Después los voy a presentar algunos desafíos para escalar la energía renovable para el riego. Algunas prácticas también con buena potencialidad. Y después voy a hablar sobre los modelos de negocio porque resulta que este es un tema muy importante para tratar. Y finalmente voy a volver un poco a mi trabajo en la oficina de FAO y pedirles si podrían participar en el estudio nominando buenas prácticas que ustedes conocen de uso de energía renovable para la agricultura regada. Entonces aquí vamos. El primer tópico es el estado de arte. Entonces yo comencé comparando algunos indicadores claves de cómo están en América Latina y cómo están globalmente. Entonces se ve, por ejemplo, que en América Latina hay 28% de la población que sufre de inseguridad alimentar moderada o severa, que es más o menos lo mismo que a nivel global, pero significa que hay bastantes personas que tienen dificultades de alimentarse bien y entonces este pone un cierto desafío al sector agrícola y la producción de alimentos. Igualmente, consideramos cuántas personas sufren de escasez de agua, que pueden ser agricultores, pero también pueden ser personas que viven en la ciudad, que simplemente no tienen suficientemente agua potable. Y se define esto como personas que sufren por lo menos un mes al año de menos de 500 litros por día por familia. Y resulta que en América Latina estamos un poco mejor que en el resto del mundo y que solamente 22%, bueno, solamente, todavía significa que 1 en 4 o 1 en 5 familias está sufriendo de ese problema. Está, sin embargo, bastante localizado en América Latina y sobre todo en México que se encuentran esos casos. Em, Relacionado a esto, se ve que las despesas domésticas, entonces el dinero que la familia gasta en combustible, combustible para
la electricidad, para el bombeo, pero también para trasladarse, varía entre 17 y 28%. Ese es muy alto y más alto que a nivel global. Y también la mala noticia es que es muy socialmente desequilibrado, es decir, que las clases pobres, la gente pobre, gasta más en combustible que la gente más afortunada y obviamente es también la gente que sufre más de inseguridad alimentaria y de escasez de agua. La capacidad de riego instalado, yo creo que ya escuchamos de que en Brasil hay como entre 6 y 8 millones de hectáreas. El total para América Latina son 21 millones de hectáreas, que parece mucho, pero se compara un poco flacamente con la cifra global, que es de 352 millones de hectáreas. Entonces está un poco por debajo del promedio. Entonces es solamente 0,5% de la tierra que está con capacidad de riego instalado y para ser honesto son básicamente México y Brasil donde se encuentra más la capacidad. Para mi tópico yo focalizo un poco más sobre los sistemas que utilizan aguas subterráneas porque requieren bombeo, entonces requieren de energía renovable. Em, y es un poco menos, son 5,6 millones de hectáreas y en América Latina frente a 39 millones mundialmente. Entonces, es decir que eh, la capacidad de riego en América Latina queda un poco baja y entonces hay todavía mucha razón y mucha necesidad de ampliarla. Em, una cosa interesante que vemos a nivel mundial es que en muchas partes del mundo también se ve una sobreexplotación de aguas subterráneas, es decir, que se usa demasiado agua y por encima de la capacidad de reposición hidrológica. Y se ve esto muy comúnmente en Medio Oriente, en India, en Pakistán. En América Latina también se ve, sobre todo en México, en el México occidental. Y hay indicaciones que en el mediano futuro también se va a ver esto en la costa de Perú, en el noreste de Brasil y en el resto de México, en la parte más central. Es decir, eh, ex- expandiendo la capacidad de riego instalado también se corre el riesgo de sobrecargar los recursos hídricos. Y como se ha visto hoy, la agricultura es el utilizador número uno de aguas mundialmente y también en América Latina. Eh, si después vamos a la capacidad de energía renovable instalada, eh, en América Latina no está tan mal, pero todavía está debajo del resto del mundo. Está en 309 gigavatios frente a mundialmente 3.600 gigavatios. Lo interesante es que la mayor parte de esta energía renovable está en las grandes represas hídricas que sobre todo sirven para generar electricidad para el sector industrial y para las grandes ciudades. Si vamos a cuánto de esa capacidad instalada es utilizado para el bombeo en el riego, es solamente 0,07 gigavatios, es decir, es solamente 0,02%, es muy bajo y también se compara muy baja, como muy bajo frente a la capacidad instalada mundialmente, que es de 1,2 gigavatios, pero para ser honesto, India ya tiene más de 1 gigavatio de energía renovable para el riego. Entonces, es decir, que un país está dominando bastante esta estadística. La conclusión es que hay campo para ampliar y que entonces se busca formas de
masificar, de escalar el uso de energía renovable. Solamente para ser exhaustivo, esos son los 4 países donde hay más capacidad instalada de energía renovable para la agricultura regada. El número 1 es México. México ya comenzó hace una década más o menos con instalando parcelas demostrativas y también dando subsidios al agricultor, al vendedor también. No solamente bombas solares, también ha experimentado con molinos de viento. Y los limitantes que encontró es que la tecnología todavía está muy desconocida y los agricultores lo perciben como costoso y un poco arriesgado. En Brasil es más reciente que se comenzó a utilizar la energía renovable. Se ha instalado bombas solares, también plantas solares agrícolas y también los llamados sistemas agrovoltaicos, que es como los sistemas agroforestales, pero con paneles solares, es decir, cultivos por debajo de paneles solares. También ha promovido la conexión entre los paneles solares y la red eléctrica y promovido la alimentación de la red con esos paneles. Ahora, 30% del mercado de bombas solares para el riego es brasilero, es decir, 30% del mercado de América Latina. Es decir, que entonces es un sector que está creciendo, pero simplemente está todavía madurándose y falta inversiones para escalarlo. En Perú también se comenzó hace un par de años a instalar bombas solares. También hay mucha énfasis en Perú en mejorar la eficiencia de sistemas de riego, un poco lo que también ya discutimos hoy, sistemas inteligentes, mejorar la eficiencia de riego con mejores prácticas y otras cosas. En Chile es un poco la misma historia, también es relativamente recién y también hay también un énfasis en sistemas eficientes y inteligentes de riego y los limitantes son los mismos, ¿no? Hay que superar la brecha de inversión, acceso al crédito y hay que cortar un poco eh, el lapso entre la inversión y el retorno de la inversión. Entonces, mundialmente, el gráfico es más o menos así. Entonces, la línea naranjada es la línea de la capacidad mundial instalada de energía renovable para el riego. Como se ve, la línea verde es la línea latina y se queda un poco atrás. Entonces, había varias fases que no voy a entrar en mucho detalle sobre eso, pero básicamente al comienzo la energía renovable era más donaciones, proyectos pilotos, cosas humanitarias. Y después, cuando el precio por kilovatio comenzó a bajar, el mercado comenzó a interesarse. También había esquemas de crédito, de microcréditos, subvenciones que después se convirtieron en políticas en algunos países asiáticos que eh, facilitó que muchos más agricultores pudieron acceder a esa tecnología y después se vio que también había financiamientos internacionales, financiamientos climáticos, también el uso de energía no solamente para el riego, sino también para la transformación, para alimentar la red, para otras cosas también, entonces hacer que la inversión tenga más que un propósito. Y ahora estamos en el punto de que donde se ve una etapa donde el sector privado comenzó a invertir fuertemente en esos sistemas, donde la tecnología es madura y donde surgen
innovaciones como los sistemas inteligentes, los sistemas híbridos que combinan el solar con el viento o el solar con biomasa y innovaciones en el modelo de negocios. Entonces, donde no todo está por comprarse de una vez, sino también sistemas de rienda, arrendar sistemas o sistemas donde el riego está vendido como un servicio o donde se va pagando y poco a poco haciéndose dueño del sistema. Entonces, en América Latina tenemos esta brecha, todavía estamos un poco en la primera fase, las primeras dos fases, y entonces faltan esas cosas que en otros países ya se han hecho, subsidios, innovaciones, inversiones privadas, es- este tipo de cosas que podrían, si logramos poner estas en lugar, entonces también se ve que en América Latina el área cubierto y la capacidad instalada podría aumentar bastante aceleradamente. Solamente como un dato, el mercado mundial de bombas solares de agua es 3,9 billones de dólares, que es más o menos el mismo que el Producto Interno Bruto de un país como Belice. Sin embargo, en América Latina es solamente 0,29 billones de dólares y 30% de este mercado se encuentra en Brasil. Bueno, entonces, ¿cuáles serían factores que impulsan el uso de energía renovable? Tengo que apresurarme mucho. Entonces, el mismo escasez de alimentos, los sistemas pueden aumentar bastante la producción, 30%, pueden también aumentar la eficiencia, como ya hemos visto. La población va creciendo, se prognostica que la demanda de alimentos va a crecer con 50%. Cambios climáticos, ya hemos visto eso también. Entonces hay una necesidad de soluciones más resilientes y obviamente los sistemas que utilizan energía renovable eh, reducen bastante con 95% las emisiones de los gases de invernadero. También hay algunos países donde los sistemas son especialmente interesantes. Entonces, por ejemplo, los países donde hay una dependencia petrolífera muy grande, como Cuba y Bolivia, donde la alternativa de bombas petrolíferas o bombas que andan con combustible no es muy viable. Y también países donde la expansión de la red de energía está complicado por los costos de inversión. Entonces, estamos hablando del sur de México, del Triángulo Norte en Centroamérica, los Andes, también de las islas caribeñas. Entonces, desafíos. La inversión es el desafío principal. Y la priorización política, los conocimientos, yo creo que ese también ya lo escuchamos en la presentación anterior. Y tal vez lo que yo puedo agregar es que también hay que pensar sobre la cadena de valor y la innovación comercial. Entonces, el ciclo vicioso de energía renovable para la agricultura es que se compra cara eh, y los beneficios están atrasados, entonces es una inversión no muy atractiva para el agricultor. Entonces, esto resulta en poca demanda, lo que resulta también en poca liquidez en el sector comercial, poca oferta y poco crecimiento de la oferta. Entonces, si no hacemos nada, vamos quedando en un mercado muy pequeño y un mercado solamente para un cierto tipo de agricultor que tiene tal vez una finca más grande o una finca más intensiva de capital. Entonces, ¿cómo podemos pensar? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ahí ya hablamos de subsidios que requieren políticas y presupuestos de largo plazo. También créditos. Hay muchos países donde los créditos han ayudado mucho. Entonces, para eso se necesitan proyectos bancables. También hay muchos ejemplos de compra colectiva, cooperativa, también de arrendar los sistemas, entonces no comprarlos, sino rendarlos o utilizar riego como servicio que hace
que la compra es mucho menos costosa. También los beneficios se pueden producir a más corto plazo utilizando la energía solar o eólica o bueno, la energía renovable de forma productiva, de alimentar la red, de vender el riego a los vecinos, también aumentando la eficiencia del sistema, ya hablamos de eso, podemos ahorrar como 30% de energía y de agua simplemente adoptando métodos más eficientes y los sistemas agrovoltaicos. La demanda es una cuestión de promoción, la liquidez es una cuestión de parcerías públicas, privadas, inversiones y obviamente la oferta podemos aumentar con créditos de inventario y servicios de aceleración y desarrollo de negocios. La parte técnica, podemos distinguir el solar, eólica, hidráulica, biomasa. Para hacer la historia corta, hay mucha potencialidad para bombas solares en América Latina, como se ve en ese mapa. Para molinos de viento es un poco menos, es muy localizado y para los otros biomasa y para bombas hidráulicas también es muy localizado. También las mismas características de la tecnología hace que las bombas solares son más fácil de escalar, más fácil de instalar, menos dependientes de la localización, solamente que tiene un problema financiero para su investimiento. Entonces se necesita resolver la complicación financiera. Y por eso hablamos de diferentes modelos de negocio. Esa no es teoría, esas son prácticas que existen en otras partes del mundo y que han funcionado. Entonces, el modelo más clásico es la compra-venta, es decir, que el agricultor compra su bomba eléctrica con los paneles y todo de un vendedor y lo hace instalar y tiene que cancelar directamente o con crédito la cuenta. Ese resulta en que crece muy lento, entonces el escalamiento es muy lento y es muy sesgado porque los agricultores más afortunados, con más recursos, normalmente adoptan mucho más que los pequeños productores. Entonces, los otros tres sobrepasan o ultrapasan ese problema. Eh, entonces, hay sistemas donde el agricultor no compra la bomba, sino lo arrienda y paga una tasa fija, o donde compra el servicio, donde realmente hay una empresa que les va prestando el servicio de riego. Y también hay formas de instalar una mini red colectiva como una cooperativa de riego. Son todas soluciones donde la inversión alta viene al sector privado y donde la operación es un poco complicada, entonces hay todavía hay desafíos comerciales para hacerlos funcionar. Bueno, entonces en ese momento, ese es donde yo llego en el inventario de buenas prácticas de energía renovable. Yo creo que tiene una muy buena potencialidad también en América Latina, hasta una necesidad de ser llevado a escala. Y yo creo que el desafío es buscar las prácticas que tienen este potencial de ser escaladas. Entonces yo ya encontré algunas y les estoy evaluando, sistematizando y después voy a elaborar un policy brief, una, una serie de recomendaciones de cómo pueden ser escaladas. Entonces lo que a mí me gustaría sería también que ustedes participen en este estudio y que si ustedes conocen proyectos o prácticas que ya llevan un buen tiempo
preferiblemente más de 3 años y que económicamente se han demostrado viables y que tienen un potencial para ser llevado a escala. Eh, y que usted comunica conmigo, entonces utiliza este código QR o este enlace. Eso les lleva un formulario en español donde dentro de 5 o 10 minutos pueden eh, darme los datos del proyecto o de las prácticas que ustedes conocen y así entonces yo puedo agregarles a la lista de prácticas que tengo y ya tengo unos 30 prácticas interesantes y entonces podría ser que vamos a estudiar, vamos a priorizar y también estudiar esas prácticas. Para ser honesto, yo solamente voy a investigar 5 a 7 prácticas por cuestiones de presupuesto y de tiempo, pero sí me gustaría mucho también capturar sus conocimientos y sus experiencias, porque me parece interesante que las recomendaciones de política sean basadas en experiencias de gente de campo y expertos como ustedes. Bueno, muchas gracias por escucharme. Disculpe que tomé un poquito más de tiempo. Muchas gracias, Jan. No te preocupes, estuve compartiendo ahora mientras tanto el formulario en el chat para que quienes puedan participar, por favor, eh, contribuyan a la investigación que estás realizando. Y bueno, con eso ya concluimos las tres presentaciones del día de hoy, ya que pasemos a las preguntas que tenemos de parte de ustedes. Estuve destacando algunas que vi en el chat, como me gustaría partir contigo, Alejandro. Eh, es una pregunta doble. Si pudieras comentarnos cuáles son los sistemas de riego que predominan en Chile y también si pudieras comentarnos al respecto algo sobre el uso del sistema de riego por pulsos en arroz. De acuerdo. Bueno, rápidamente, nuestra superficie regada es de cercana a 1.200.000 hectáreas, que fue disminuyendo a 1.100.000 hectáreas con el ciclo de sequía que tuvimos, y no aumenta, o sea, no tiene perspectiva de aumentar con la sequía y cambio climático que estamos teniendo, sino que estamos con perspectiva de conservarla. Ese es nuestro desafío. Ahora, frente a eso, ¿cómo ha ido cambiando la tecnología? El 2007 teníamos cerca de un 68-70% de riego superficial, surcos y tendido. Y eso ha ido cambiando a lo largo de estos casi 15 años, 20 años, 18 años. Y hoy día se estima que tenemos cerca de un 50-55% superficial y el restante 40-45% presurizado, que incluye goteo, aspersión. Eh, se tecnifican del orden de 10.000 hectáreas al año presurizado. Eh, en una zona que tenemos 1.000.000 de hectáreas, ¿no es cierto? Es fácil ver el rápido avance que está teniendo el sistema. Con respecto al uso del riego por pulso en arroz, no lo probé, o sea, probamos en maíz, en tomate industrial, tomate para pasta o conservero, lo probamos en tabaco también, eh, en eso principalmente. En arroz nunca lo hemos probado. Yo creo que va de la mano con otras técnicas de riego en arroz que requieren o que se están implementando para disminuir el volumen aplicado. Es decir, el arroz tiene el gran problema de requerir 15.000, 16.000 metros cúbicos por hectárea, uno de los cultivos que más requieren agua para su cultivo en Chile, por ejemplo. Entonces, la perspectiva es bajarlo ¿a cuánto? A 4.000, 5.000. ¿Cómo? Bueno, puede ser por riego por pulso perfectamente, con ciclos de mojamiento, ciclos de inundación y de secamiento. Y ahí el sistema de riego por pulso puede tener un rol. Y también hay una experiencia pionera en Chile que es riego por goteo en arroz. No para el arroz granel, el arroz corriente, ¿no es cierto?, que echamos a la olla,
sino que arroz que puede ser, ¿no es cierto?, de un mercado premium, que busca un arroz especial para sushi y otros tipos de preparaciones. Y ahí ya podemos bajar a 4.000 metros cúbicos por hectárea. Eso. Perdona si me extendí un poquito más. No, está súper. De hecho, te agradece en el chat de Mariano, quien está realizando esa consulta. Y hay otra pregunta que entiendo que está dirigida más bien hacia las presentaciones de Adrubal y de Jan. La colega Laura nos plantea una inquietud y me gustaría ver si podemos tener las respuestas de ustedes dos. Señala que la dependencia que genera contar con agricultura 4.0, 5.0 y energías renovables para los productores en general. Como, eh, Más bien apunta a eso la pregunta. ¿A qué ven ustedes con respecto a la dependencia que generaría tanto esta forma de agricultura digital como las energías renovables? Em, y después viene, claro, con un comentario que es que estas tecnologías se encuentran en un constante desarrollo y mejoramiento. En ese sentido, eh, tienden a quedar obsoletas. Entonces, eso tiene impacto ambiental también y genera residuos, también un impacto económico. Entonces, em, Asdrúbal, Bueno, es un balance, tiene que hacerse un balance mm, entre el impacto que genera el residuo de la tecnología y el beneficio que trae esa tecnología, por un lado. Otro lado, la obsolescencia de la tecnología. ujú, Generalmente yo recomiendo que si usted sabe utilizar un método, usted sabe utilizar una tecnología, úsela. Y va probando los pocos otra tecnología o se va actualizando con otra tecnología. Es mejor ser eficiente con lo que se sabe que aventurarse en abrazar una nueva tecnología con poco conocimiento y la poca eficiencia o la eficiencia que se tiene se pierda por esa aventura. Eso por un lado. Pero básicamente es eso, es hacer un balance entre los impactos negativos y positivos de la adopción de nuevas tecnologías. No sé si Jan quiere complementar. está silenciado bien. Ahora sí estoy A ver si. en línea. Disculpe. Sí, lo que yo he vivido es que el mejoramiento de la eficiencia que viene con la adaptación de sistemas inteligentes de riego no es solamente un aumento de eficiencia del uso de agua, sino también del uso de energía, porque la mayoría de los sistemas de agua bombean el agua, utilizan presión o tienen que llevar el agua de un punto más bajo a la finca. Entonces, los beneficios son interesantes. Aquí en Jordania, donde vivo en este momento, hemos visto aumentos de eficiencia de 30 a 70% comparando con sistemas por goteo. Entonces, es decir, que son aumentos espectaculares. Entonces, yo creo que sí, obviamente cada tecnología tiene su desventaja también en términos de residuos y en términos de costos y dependencia, pero yo creo que esta, para ser honesto, es una revolución que podría hacer que estamos mucho más adaptados a los desafíos que viene con el cambio climático y la escasez creciente de agua y la escasez de alimentos. Entonces, yo diría que yo estoy de acuerdo que es un balance, pero mi experiencia hasta el momento me ha dado la sensación que el balance está a favor de la adopción de esas tecnologías. Muchas gracias. Y tengo también una pregunta común que quisiera extenderle a los tres y si podemos brevemente pasar en el mismo orden, ¿cierto? Primero con Alejandro, Asdrúbal y Jan. Y es que, ¿qué mensaje clave considerarían ustedes urgente reforzar en la región para avanzar hacia una gestión del agua en la agricultura que sea más eficiente, sostenible y resiliente al cambio climático? En breves palabras, Alejandro. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que a partir de la experiencia que hemos tenido en los programas de Chile, yo creo que es necesario la capacitación de los nuevos regantes. Y digo nuevos regantes no por alguien, o sea, no significa que
que por el hecho de cambiar de surco a goteo sea un antiguo regante. Cuando uno le instala un sistema de riego por goteo, es una nueva forma de hacer las cosas, es una nueva forma de chequear, es una nueva forma de mantener, de verificar, de controlar. Entonces yo creo que la capacitación es un tremendo tema que es transversal en nuestra América Latina porque muchas veces lamentablemente encontramos agricultores que tienen poca formalidad de estudio, a veces tienen pocos años de estudio formal y la lectura de manuales, la lectura de cosas así más duras se le hace más complicado. Entonces tenemos que incentivar programas de capacitación haciendo cosas, o sea, no tanto de pizarrón y presentación PowerPoint, Mm, sino que más bien en terreno. Eso yo creo que es como una conclusión que he tenido en estos años. muchas gracias, Drubal. Yo estoy de acuerdo con Alejandro, esa parte de la capacitación. Aparte del regante, también tenemos que capacitar al técnico en esas nuevas tecnologías, porque ahora o sea, es un desafío, porque el técnico que estaba acostumbrado a usar un sistema, ahora le llega un conjunto de sensores, él tiene que saber instalar los sensores, tiene que saber calibrar los sensores, tiene que saber cómo hacer la comunicación en red, en malla de los sensores. Entonces es un desafío que no tan solo queda para el agricultor, sino también para el técnico, tiene que actualizarse. Y aparte de la capacitación, yo colocaría cooperación, cooperación entre nuestros países, difusión, como estamos haciendo hoy, esa difusión de conocimiento, esa integración de conocimiento, es importante, esa divulgación de los conocimientos. Yo creo que eso es muy importante, que no deja de ser capacitación, y estoy de acuerdo totalmente con Alejandro. Genial, muchas gracias. Jan, para complementar. Sí, yo obviamente estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero yo quisiera enfatizar algo diferente. Entonces, yo hablo mucho de la ingeniería de reverso, es decir, de pensar primero en cómo vamos a masificar, escalar la tecnología antes de pensar en capacitarse y hacer pilotos y todo eso. Entonces, yo tengo 62 años. Y cuando yo tenía algo como 40 años, apareció este aparato en mi vida. Y ahora todo el mundo tiene este aparato. Es un celular, un smartphone. Y no había proyectos de desarrollo, no había financiamientos internacionales, no había políticas. Fue el mercado que nos vendió esto con modelos muy inteligentes eh, de negocio. Entonces, obviamente también es algo que nos satisface necesidades muy básicas y ahora ya no podemos ver nuestra vida sin este aparato. Entonces yo creo que hay que aprender de lo que pasó con los celulares para aplicarlo a innovaciones tecnológicas en el campo agrícola. Entonces tenemos que pensar en cómo va a funcionar esta cadena de valor, quién va a vender esto, quién va a prestar el servicio, cómo podemos hacer que esto sea abordable para un agricultor, que sea fácil de adoptar. Entonces, yo creo que ahí está más el desafío que en la parte técnica, aunque yo también creo que es importante capacitarse. Perfecto. Muchas gracias, Jan. Y bueno, quedaban un par más de preguntas en el chat. No sé si a ustedes, los expositores, les gustaría de pronto compartir sus correos electrónicos para continuar con el intercambio. Los invito a que los dejen en el chat. Y con esto ya vamos cerrando la jornada de hoy. Agradecemos muy especialmente a Alejandro, a Drubal y a Jan por compartir su conocimiento y su experiencia. De verdad que han sido muy generosos. Y también agradecer a los colegas de la FAO que apoyan este ciclo de webinar, Marcelo Sadre, Rafael España, por supuesto también a los colegas de la Secretaría de Placa, Abigail, Mercy, María Mercedes, gracias miles. Y bueno, los esperamos en el cuarto y último taller del ciclo de webinars. El enlace lo coloqué en el chat hace unos minutos y donde vamos a estar abordando el tema del reuso de aguas residuales para la producción agrícola, sus desafíos y oportunidades. Toda esa información se encuentra en el enlace que nuevamente les comparto en el chat. Y también los invito a suscribirse al boletín de noticias de Placa
Eh, Le pido ahí a mi colega que por favor lo comparta. Y por último, bueno, en nombre de la Secretaría de la plataforma, muchísimas gracias y que tengan todos y todas muy buena jornada. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Fue todo Muchas un placer. gracias. Muchas Están pidiendo la gracias. liga de registro, Felipe. Saludos Hasta a todos. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Y Gracias. también el enlace de registro. Muchas gracias a todos. Muy Muy amable, buenas hasta la tardes. próxima. Hasta la próxima.